programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este especial de Titulares de la Mañana relativo a las negociaciones que se llevan en Oslo, Noruega, entre el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, el gobierno interino de Juan Guaidó. Para ello tenemos con nosotros a Emilio Figueredo, embajador, abogado y presidente editor de la página web analítica.com, un hombre muy conocedor de la diplomacia internacional. Buenos días, doctor Figueredo. El debate en Venezuela se centra en si Juan Guaidó hizo bien o hizo mal en ir a la cita de Oslo, en mandar emisarios a la cita de Oslo. ¿Cuál es su opinión como experto en el tema? Yo creo que no le queda otro recurso que ir, porque la negociación está hoy en día en curso no entre el gobierno y la oposición, sino entre los actores internacionales. Hemos visto los encuentros de Estados Unidos-Rusia, hemos visto los encuentros Grupo de Contacto de Europa con China, hemos visto los encuentros entre Cuba y Canadá, todo eso centrado sobre la solución a la crisis venezolana, que ya no es una crisis nuestra, sino una crisis hemisférica y de interés global. Entonces, frente a esa situación, si las partes definen claramente sus posiciones, y en este caso Noruega no es la solución, y la solución pasa por lo que Noruega viene a ser como un termómetro de las posiciones que pueden ser alcanzadas en una solución que, como digo, el documento del Departamento de Estado es para determinar las condiciones de la salida de la crisis, y la salida de la crisis pasa como por un cambio radical, y ese cambio radical que puede suceder, que se llama gobierno de transición, o como lo quiera llamar, junta de transición, o cualquier mecanismo, evidentemente tiene que ser objeto de una discusión entre las partes que tienen conflicto. Esto no es simplemente para darle oxígeno, ni para darle tiempo, porque aquí no hay oxígeno, ni tiempo, porque el tiempo se nos viene encima. Ya sea el tiempo de una decisión que tomen en la negociación internacional entre los diferentes actores de diferentes países que quieren una solución y que, por supuesto, les interesa preservar sus cuotas de interés en lo que tienen aquí sobre el futuro de Venezuela, y si eso es, y nosotros no logramos lograr un entendimiento básico sobre cómo proceder a ese cambio, bueno, vendrán con una solución, y la solución que vendrán ellos es la solución que les conviene a los países que están afuera, y que seguramente no va a satisfacer ni a un bando ni al otro, porque cuando una solución viene negociada desde afuera, bueno, ustedes quieren salir de esta crisis, nosotros los podemos ayudar, las opciones son estas, y ustedes tienen que cumplir con esto, y si ustedes no hacen esto, pues entonces quédense ustedes en su marasmo. Ahora, doctor, la pregunta que yo le haría es, ¿usted cree que la comunidad internacional ha caracterizado adecuadamente al régimen venezolano? Porque esto de las negociaciones pareciera dar a entender que, bueno, que es un régimen con ciertas desviaciones, pero que funciona en el marco, digamos, de la normalidad. Pero cuando uno ve situaciones como las que se están viviendo en Venezuela en estos tiempos, donde, por ejemplo, Nicolás Maduro dice que está bien que hay elecciones, pero que las elecciones son de parlamento, o sea, yo creo que la comunidad internacional va a comenzar a darse cuenta de con quién está tratando. O sea, que creo que no ha caracterizado adecuadamente a quién tiene de interlocutor. Entonces, no sé qué piensa usted sobre esta situación. La situación, por hecho, más de 60 países desconocen al gobierno de Maduro, desconocen a la Asamblea Constituyente, pero yo le hago una pregunta a los que dudan sobre este mecanismo o cualquier otro mecanismo complementario. En ausencia de una acción de fuerza, tanto interna como externa, que no se manifiesta ni parece estar presente, por lo menos hasta la fecha, y muy probablemente en el futuro, por lo menos en la internacional, no se ve probable.
¿qué otro mecanismo existe? Yo quisiera saber si alguien me dice bajo qué ciencia infusa va a aparecer una solución que no es la necesidad de tener que buscar con la presión internacional algún mecanismo que permita forzar una solución, porque la palabra es esa, forzar una solución. Esto no es, uno no puede satanizar en las relaciones internacionales los mecanismos, porque si no, jamás se hubiera dado las negociaciones entre gente tan antagónica como de Klerk y Mandela, o como entre los sandinistas y la contra en el caso del grupo de Contadora. O sea, yo creo que no podemos ver la realidad solamente en función de una óptica nuestra, por dolorosa, terrible que sea, sino que tenemos que entender que ya esto es un problema internacional. Esto se salió de nuestras manos. Entonces, en este caso no es un problema de un gobierno que puede ganar tiempo, pues es que el tiempo va contra ellos. Si el tiempo va contra ellos y contra todos nosotros, por supuesto, porque la situación ni disminuye las sanciones, ni disminuye la presión, ni disminuye la crisis, ni disminuye la hiperinflación, ni aumenta la producción petrolera. En fin, ahí lo que están viendo y lo que hay que ver con mucha atención es que están negociando los rusos y los americanos, que están negociando los canadienses y los cubanos, que están negociando el grupo de Europa y los chinos, que están negociando todos ellos entre sí, y que están negociando una solución que proteja y resguarde los intereses de cada uno, porque en el mundo, lo decía Bismarck hace unos cuantos siglos, decía, los países no tienen amigos, sino intereses, ¿verdad? Sí, es así. Doctor, entonces y nosotros lo vemos totalmente localmente, claro, como si no es justo, como si no es adecuado, que si el artículo de la Constitución. ¿Usted cree que eso le importa a la comunidad internacional? No, ciertamente. Ahora, doctor, le tengo una pregunta, porque hablando de ese tema de quién tiene la fuerza, Estados Unidos impulsó con mucha fuerza, digamos, la opción opositora, a través de sanciones, a través de, amenaza concreta. Esto de todas las opciones están sobre la mesa, que lo reiteró durante meses, casi diariamente, Estados Unidos a través de sus voceros, Marco Rubio, Elliot Abrams. Pero es que entre todas las opciones estaba la negociación. Claro, no, eso está claro, pero le quería hacer la pregunta por lo siguiente, porque fíjese, la Unión Europea le tiene horror al unilateralismo estadounidense, y eso está clarísimo. O sea, y América Latina también. Pero no toda, porque ahí estaba el Grupo de Lima, que en un principio estaba muy alineado con la política estadounidense y de pronto ha ido derivando hacia la Unión Europea. Pero el Grupo Lima dijo clara, inequívocamente, inclusive Brasil, no estamos de acuerdo con la intervención. Claro, pero de la intervención a la presión, digamos, claro, ese mantra de Juan Guaidó, de la máxima presión para la salida negociada, en eso llevaba a Estados Unidos una posición mucho más firme que la que llevó finalmente a la Unión Europea a través del Grupo de Contacto Internacional, que es la Unión Europea, básicamente más 3 o 4 aliados, que son Costa Rica, que está en el del Grupo de Lima, que es Uruguay, que es México, que en esto ha tenido un peso fundamental que no se ha visto el cambio de López Obrador. Entonces la pregunta ¿es posible una solución negociada con gente que ha demostrado que no tiene ninguna intención de negociar? Lo decía República Dominicana el año pasado, perdone, para concretar la idea. No República Dominicana, porque esa fue una situación donde básicamente era una situación de absolutamente falta de unidad en el sector opositor, y una situación donde no estábamos al nivel de presión internacional que hay ahora. No, pero le decía que la gente tiene que leer. Mire, ¿Usted cree que por un instante Guaidó fue a Estados Unidos, fue a Noruega sin la anuencia de los Estados Unidos? No. Eso simplemente eso es una ilusión. Eso es parte de la jugada que Estados Unidos está explorando diferentes opciones. No quiero decir que ninguna es definitiva, sino que están en esa fase de determinar, porque fíjese, inclusive, si hubiese una guerra civil, en el momento de articular la paz o el armisticio, eso es producto de una negociación. Entonces yo creo que a la gente debería, hoy saqué en el Twitter una TED conferencia que dio William Ury
sobre llegar al sí, que creo que recomiendo que la vean. Son 15 minutos de TED con traducción al español, que explican exactamente cuál es el proceso que va unido a unos mecanismos, porque son mecanismos de negociación, y mucho más en este caso, que no es una negociación. En el fondo hay una, vamos a llamarla, no una mediación, sino el planteamiento de las fórmulas fundamentales, como dice el documento del Departamento de Estado, de cómo se organiza la salida. Y organizar la salida implica una serie de elementos, entre otros, garantías, en fin, porque en este momento, en la circunstancia actual del país, nadie está ganando. O sea, estamos perdiendo todos, que somos los terceros. Pero en este momento, ni Maduro pudo vencer, ni tampoco Guaidó pudo, porque hay una asincronía entre las fuerzas que están allá y la solución no ha aparecido hasta ahora. Ahora, yo sí creo que hay que tener un poquito de sensatez y dejarse de pensar en Santo Domingo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es algunos que están pescando en río revuelto, que están buscando una solución, porque en la medida que ven que estamos debilitando en algunos sectores opositores a Guaidó, entonces empiezan con la fórmula que siempre quisieron, que es la fórmula nicaragüense. Vamos a hacer un pequeño cambio en el CNE, y a eso sí le están dando la legitimidad. Pero no es Guaidó, son aquellos que están haciendo programas en televisión, que están hablando de elecciones ya, que están hablando de fórmulas que se puede empezar solamente cambiando los rectores del CNE. Esos son también factores políticos de oposición que le están haciendo la cuna al gobierno. Perdón, Figueredo. O sea, que la oposición, digamos, el centro de la oposición, que viene siendo Guaidó, está amenazado por los que son muy moderados y por los que son muy radicales simultáneamente. Eso porque hay una base de ignorancia y a veces de intereses larvados. Eso le resta, por supuesto, mucha fuerza a la negociación. Pero yo le hablaba de Dominicana, no en el sentido de las negociaciones que se dieron en Dominicana, sino que el año pasado Maduro, en una de esas cadenas que se lanza todos los días, dijo, no, es que ya Dominicana está lista para recibir un nuevo diálogo, y menos de 24 horas después Danilo Mujica le había dicho, no, es que ustedes no son gente seria, o sea, yo con ustedes no quiero nada, palabras más, palabras menos, pero fue bastante destemplado en su respuesta. Sí, pero la situación es muy distinta la que pasó en la condición de Dominicana de lo que está pasando a nivel, yo le vuelvo a reiterar, la negociación está en curso, no entre el gobierno y la oposición, sino la negociación es una negociación entre los actores internacionales de ver cómo se quitan este estorbo para ellos de la crisis venezolana. Ajá. Culminando este segmento, doctor Figueredo, yo quisiera preguntarle, bueno, en esa negociación, bueno, el horizonte temporal es muy indefinido, digamos, o sea, y como usted dice, el tiempo conspira contra todo el mundo, conspira contra la oposición y conspira contra el régimen, pero más conspira contra los venezolanos. Ese tsunami del que se habla, ese tsunami de millones de venezolanos, otro grupo de millones de venezolanos abandonando este país y cayendo este país 40-50% más en su PIB, no es en sí una amenaza lo suficientemente grande como para mover a la comunidad internacional con mucha más urgencia. No le estoy diciendo a un principio que la solución, si nosotros no marcamos los puntos y coayudamos a encontrar la salida, la solución va a ser, digamos, entre comillas, impuesta por ellos. Porque impuesta porque, usted lo acaba de decir, el informe de Naciones Unidas dice que si esta crisis se produce, va a haber 8 millones de venezolanos fuera. Eso es más grande que la crisis siria. Uh-huh. Ya lo ves. Entonces, no, ya es una. Ahora, lo que pasa es que aquí hay un problema de distorsión. Mientras el interior, por ejemplo, cuando vemos a Guaidó en Barquisimeto y vemos la reacción en Barquisimeto, vemos que en Caracas simplemente estamos discutiendo si fue un desastre o no fue un desastre el 30 de abril, por Dios. ¿Y quién está diciendo eso? Las redes sociales y gente interesada en disminuir una figura que ha sido la que nos ha permitido avanzar para filtrarse por los caminos verdes las alternativas de los políticos de siempre, que nunca han estado satisfechos con una posibilidad como la que nos brindó o nos presentó Guaidó. Y yo no tengo ninguna vinculación política de ningún tipo, pero sí me doy muy claramente
veo quién está pescando en río revuelto. Claro, muy bien. Y sin importarle en absoluto la situación real de los venezolanos, sino cómo pueden armar un esquema que ese sí sería perverso, como hicieron en Nicaragua. Bueno, vamos a una pausa, doctor Figueredo. Estamos conversando con Emilio Figueredo, embajador, abogado y presidente editor de la página web analítica.com. El tema, por supuesto, son las negociaciones que se están llevando a cabo en Oslo, Noruega, en el marco de este especial de titulares de la mañana de RCR 750M. Ya volvemos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. Que no se detengan las necesidades de impresión de tu empresa. Compuperiquito.com te da el mejor servicio para tus cartuchos e impresoras con la tecnología más avanzada. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de toner y de tinta. Compuperiquito.com es calidad y servicio. 0212-551-9450 y 552-6930 o en Facebook, Twitter e Instagram como compuperiquito.com. Frente a la estación Panteón del Bus Caracas, compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con Emilio Figueredo, embajador, abogado y presidente editor de la página web analítica.com. El tema en este especial de titulares de la mañana de hoy son las negociaciones en Oslo, Noruega. Yo le quería preguntar, doctor Figueredo, ¿qué tipo de solución, qué tipo de acuerdo podría surgir en unas negociaciones como las que se están llevando a cabo en este país, que además es neutral? O sea, en este momento creo que la actitud y el mensaje de Guaidó ha sido muy claro de cuáles son las instrucciones que llevan sus representantes en esa mesa que no es de negociación, sino de fijación de posiciones. No confundamos los términos. Ahí no hay negociación, ahí hay fijación de posiciones con unos especialistas que han logrado muchas veces funcionar dar las bases para una eventual mediación de la comunidad internacional. Entonces yo creo que hay que darle por lo menos el chance que expliquen antes de estar saltando a conclusiones sobre, como lo ve uno en las redes sociales, bueno, prácticamente traición, entrega, en fin, una serie de ridiculeces que no tienen nada que ver con lo que es un proceso, porque yo vuelvo a repetir, si en este momento no hay una solución de intervención, no la ha habido ni se ve en el corto plazo, entonces ¿qué hacemos? Nos quedamos en la casa simplemente en nuestras posiciones y simplemente sin explorar cualquier otro mecanismo que puede ayudar a la comunidad internacional a fijar una posición más clara. Claro. Yo no lo entiendo, claro. Sinceramente. Mire,
Doctor Figueredo, desde Colombia viene un poco de ruido porque Noruega fue un actor fundamental en el proceso que terminó digamos, en la Justicia Especial de Paz, una Justicia Especial de Paz que en este momento está, digamos, atravesando horas muy bajas con la detención, la liberación y posterior redetención de Jesús Santrich, con Duque denunciando en buena medida el tratado de paz que se firmó, como ya digo, con la actuación fundamental de además un señor que se llama Dagny Lander, que es noruego y que en este momento o el año pasado estaba metido en el tema del diferendo, digamos, también entre Venezuela y Guyana. No, sí, estaba como una especie de buen oficiante. Como buen oficiante. Entonces, eso que viene de Colombia, que además es un país que está sintiendo como el primer impacto de la crisis venezolana, ¿no es también un problema a la hora de establecer a Noruega como un eventual mediador? No, es que Noruega no es el que va a decidir. Noruega en todo caso puede poner la mesa de ideas. La decisión está en la comunidad internacional, está en Estados Unidos, está en el Grupo Lima, en el Grupo Contacto, en Rusia, China e incluso, en alguna medida, con Cuba. Okay. Yo le pregunto, eso es lo que está sucediendo. Yo le pregunto, no es Noruega, no. Es que no hay una panacea, no es que se reunieron en Noruega y ahí salió la solución impuesta. Noruega simplemente es un camino en un proceso, porque la negociación o los mecanismos para resolver un conflicto son caminos que tienen muchas etapas. Claro. Y en esta etapa puede ser una etapa de identificación de posiciones si hay alguna posibilidad de establecer un mecanismo para la salida, porque es impensable que Guaidó vaya a hacer otra posición que no sea esa. Ahora, o sea, sí. eso es que es simplemente absurdo porque los Estados Unidos no tienen otra posición, pero vamos a ver hasta qué punto y qué tipo de solución. Por ejemplo, vamos a pensarlo en voz alta. Bueno, se establece un gobierno provisional con una junta de gobierno, por ejemplo. ¿Quiénes integran esa junta de gobierno? ¿Quién la preside? ¿Cuáles son las garantías? Claro. Esos son parte de lo que son negociaciones. Claro. Ahora, esas son las verdaderas negociaciones. Ahora, no es las negociaciones de ganar tiempo como fue en el caso de Santo Domingo. Primero porque el gobierno está inmensamente debilitado con una producción petrolera que si acaso llega a 500.000 barriles, y entonces, ¿qué pasa con eso? No puede amortizar su deuda a China, sí. No le puede pagar ni siquiera a los rusos, no tiene cómo efectivamente mantener una credibilidad interna, porque la inflación sigue disparada hacia arriba y la falta de liquidez está creando una situación de parálisis en todo el mecanismo de intercambio comercial en el país. O sea, el país está al borde de simplemente de un derrumbe total. De la hambruna, pues, de la hambruna completa. Entonces, esa situación, por más que pueda ser cínico el gobierno, pero puede ser cínico, pero no es totalmente estúpido. ¿Ah? Claro. Entonces, lo que pasa es que cada quien, uno tiene que ponerse también, bueno, yo si tú a mí no me das ninguna opción, sino como dicen algunos, caída y mesa limpia, bueno, para que tú tengas caída y mesa limpia y puedas simplemente imponer tus condiciones a la otra parte, bueno, tiene que haber sido como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos y los americanos llegaron a Berlín. Claro, llegaron. Nadie negocia con sus amigos. Tiene que empezar a instruirse y no reaccionar solamente con el hígado, sino trabajar más con la sangre fría y el cerebro para ver si efectivamente salimos de este drama. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor Emilio Figueredo fue canciller, embajador, abogado, presidente, editor de la página web analítica.com en este especial de RCR 750M de titulares de la mañana sobre las negociaciones en Oslo, Noruega. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos vemos pronto. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas.